Crímenes imperfectos, Australia. Soy Steve Lichtman. A finales de la década de 1980, dos asesinatos de características muy distintas levantaron un enorme revuelo. Una nube de sospecha se cierne sobre la comunidad gay de Sydney, cuando el multimillonario propietario de bares y saunas muere en misteriosas circunstancias. Luego, su amante, el heredero de su imperio, es asesinado. Muchos son los que pretenden beneficiarse de estas muertes, pero ¿quién sacará mayor provecho de estos asesinatos? Pero en primer lugar hablaremos de otro caso. La familia real del boxeo australiano se ve desgarrada cuando el padre, que maltrata a sus hijos, empuja a uno de ellos, un campeón nacional, a cometer un crimen. El puñetazo asesino. Este boxeador de peso gallo es Seg Waters. Sus 3 hijos son campeones del boxeo. Pero ni siquiera en el ring se encontrarán los muchachos con algo tan brutal y despiadado como el propio Seg Waters. Azuza sin cesar a sus hijos. Les domina y reprende con violencia, hasta que ya no tienen voluntad propia, como recuerda el hijo mayor, Dean. Recuerdo sobre todo los gritos, la rabia y la furia. Se le hinchaban las venas del cuello y la cara se le ponía de color violeta de pura rabia. A veces incluso echaba espuma por la boca. La rabia descontrolada de su padre empujará a Dean Waters a cometer un crimen que le perseguirá el resto de su vida. Estamos en 1988. En la costa central de Nueva Gales del Sur, Alan Hall, un adiestrador de caballos, es encontrado muerto en medio de un charco de sangre. 2 pistoleros le han tendido una emboscada y le han matado. Hall, un delincuente menor, tiene fama de no pagar sus deudas y ha sido acusado de abusos homosexuales y tráfico de drogas. Ciertos rumores afirman que ha destruido el matrimonio de un hombre discapacitado seduciendo a su mujer. Meses antes del asesinato de Hall, la policía recibió una carta anónima acusándole de estar drogado hasta las cejas y disparar con un rifle sin tener licencia de armas. Yo ya sabía quién era Alan Hall. Me había ocupado de un asunto de poca monta relacionado con las drogas, en el que estuvo involucrado. Tras denunciar que alguien ha disparado contra su casa con el objetivo de atracarle, Hall será objeto de una amenaza todavía más inquietante en febrero de 1988, cuando alguien prende fuego a su vivienda. 4 meses más tarde, el 29 de junio, Hall y su amante Christine, que es la ex esposa de Seg Waters, se preparan para ver la televisión cuando sus perros empiezan a ladrar con todas sus fuerzas. Hall sale a investigar. No ve nada extraño. Ven aquí, chico. ¿Pero qué te pasa? Hace restallar el látigo para acallar a los perros. Un segundo después, suenan 3 disparos. Cae muerto al instante. A las 4 horas del asesinato de Hall, la finca de Kulnura, propiedad de Seg, es un hervidero de agentes de policía. No ignoran los problemas entre Seg, su mujer Christine, y el amante de esta, el hombre asesinado, Alan Hall. Christine Waters, esposa separada de Seg Waters y madrastra de Dean, se había quejado a la policía del acoso que sufría por parte de Seg Waters y otros miembros de la familia. Seg había animado a Hall y Christine a mantener relaciones sexuales, pero se puso furioso cuando se enamoraron y se fueron a vivir juntos. Waters clama venganza. Quería que se acostaran juntos. Es lo que le gustaba. Quería que practicaran el sexo delante de él. Y después meterse él también, practicar un trío. Pero cuando perdió el control de la situación, cuando ya no pudo manipular a mi madre para que hiciera todo lo que él quería, ni manipular a Alan, entonces se puso desagradable. Creo que fue sobre todo porque mi madre empezó a dar muestras de cariño hacia ese tipo, de una forma romántica que a mi padre no le gustaba para nada. Las relaciones de Alan Hall, Seg y Christine ya eran bastante extrañas de por sí. Seg tenía muchos perros en su finca, pero también bastantes caballos sin domar, y contrató a Alan Hall para que los adiestrara. Así lo hizo. Pero Seg no tenía dinero para pagarle y le ofreció a su mujer a cambio. Es una historia muy rara,
pero ocurrió de verdad. Y Christine y Alan se enamoraron, como era de prever. Alan trataba a Christine con mucho más afecto del que Sek le hubiera mostrado jamás. Y al final decidió escaparse con su amante. Por supuesto, Sek se convirtió entonces en el esposo ofendido. El hecho de que los Waters estén relacionados con el asesinato causa un revuelo en los medios de comunicación. Sek y sus hijos Dean, Troy y Guy están considerados como la familia real del boxeo australiano. La prensa conoce a Sek como un excéntrico ciudadano británico que había emigrado de su país en los años 70 para criar a sus hijos en el campo australiano, lejos de las tentaciones de lo que califica como jungla. No fumo ni bebo, por lo tanto, ya de entrada hay un conflicto de personalidades. Y cuando empiezo a hablar de lo demás, bueno, pues a la gente no le gusta. Empiezan a pensar, ese tío es un poco friki, una especie de friki. ¿Sabes? Pero nadie sabe lo que esconde su pasado. Los años que Sek ha pasado en los penitenciarios más duros de Inglaterra le han enseñado los peligros que acechan a los jóvenes. Opina que, como los leones, los niños tienen que domarse. Y se jacta de que si sabes domarlos bien, incluso matarían por ti. Su familia, Christine, los 3 chicos y una hija, Tracy, viven bajo el constante terror de sus violentos ataques de furia. Era un hombre muy brutal. Dudo que Sek tuviera algún rasgo humano habitual, como cariño o afecto, ese tipo de sentimientos. Creo que para Sek solo eran una señal de debilidad y trataba con desdén a quien quiera que diera muestras de este tipo de sentimientos. Así es como trataba a su familia. Con un padre alcohólico que pegaba a su mujer, Sek Waters creció en una barriada pobre del norte de Inglaterra. Sus antecedentes eran realmente subidos de tono. Mientras amenazaba a sus hijos con matarles si se volvían gays, él mismo tuvo relaciones homosexuales durante una estancia en la cárcel. Había actuado de extra en películas de terror. Obligaba a sus hijos a pasar con él las vacaciones en campamentos nudistas. Le acusaron injustamente de haber asesinado a su tercera esposa. Obligó a su quinta mujer, Christine, a prostituirse para financiar su sueño de formar 3 campeones mundiales del boxeo. Presumía de conocer a los criminales más destacados de Gran Bretaña y sometía a su familia a un demente y férreo control absoluto. Dicen que soy una especie de lunático, y yo creo que soy un padre muy bien informado. Teníamos que orinar en un cubo, en medio de la habitación. No nos dejaba ir a orinar al váter por la noche, de manera que teníamos ese cubo en medio de la sala de estar. Y si nos levantábamos, teníamos que ir a orinar en el cubo, y a veces él estaba allí. Y me aguantaba el pene mientras orinaba en el cubo. Era algo que me hacía sentir muy inferior y de alguna manera asqueado. Es que no quería que me tocara. No teníamos dinero, no teníamos trabajo, pero a pesar de todo... Pero los demás no ven nunca este lado de Sek Waters. Ha obligado a sus hijos a ocultar la verdad sobre su malvado carácter, haciéndoles ensayar respuestas a las preguntas que los medios de comunicación puedan plantearles acerca de sus relaciones familiares. Sek deshumaniza todavía más a su familia, llenando su destartalada granja con una verdadera jauría de perros sarnosos y decenas de gatos. Excrementos y suciedad por todas partes, continuamente, y teníamos que vivir así. Claro, uno se pregunta, ¿cómo puede aguantar una cosa así una persona joven? Pero nosotros creíamos que no teníamos otra opción. Creo que teníamos 24 años, casi 25, y todavía vivía en casa de mis padres, en estas circunstancias tan asquerosas. Pero es que estábamos totalmente controlados. La última paliza que me pegó mi padre fue cuando tenía 25 años, y ya era el campeón australiano de los pesos pesados profesionales. Y a pesar de todo, me dejaba pegar por un tipo que apenas me llegaba a los hombros. Hasta tal punto había conseguido dominarnos mi padre a mí y a mis hermanos. Yo siempre había sido el favorito de mi padre. Siempre me decía que yo era su chico especial. Me hacía sentir como si me quisiera más que a nadie. Y eso significaba mucho para mí. Mi padre era mi mundo. Poco podía imaginarse Dean, sin embargo, que para conservar su posición privilegiada como favorito de su padre, deberá estar dispuesto a asesinar a su madre y a su amante. Sin embargo, en el ring su padre se comporta diferente y adula a menudo a Dean Waters y a sus hermanos como posibles campeones mundiales. Hoy has estado muy bien. Has boxeado mejor que nunca, chico.
Pero en la granja de Kulnura, la llegada de Alan Hall está a punto de destrozar el equilibrio entre el poder total de Seg Waters y su familia pretendidamente perfecta y feliz. Creía que el hecho de que mi madre le hubiera abandonado y se hubiera ido a vivir con otro hombre dañaría nuestra reputación de grandes boxeadores en el país y afectaría nuestra comerciabilidad. Eres débil, nenaza. Eres una nenaza. Por lo tanto, era algo que le preocupaba mucho. Le preocupaban las consecuencias y continuamente, en cuanto me presentaba para entrenar, empezó a bombardearme durante meses y meses, diciéndome que había que hacer algo. Dean se convierte en el recadero de su padre, transmitiendo a Christine sus graves amenazas si no regresa a casa. Dean, sin embargo, no se da cuenta de la gravedad del plan de Seg hasta que le ordena que excave 2 fosas, una para Christine y otra para Hal, en lo más profundo de la maleza. Yo no hacía más que pensar, Dios mío, no puedo hacerlo. Incluso se lo dije, oye, ¿no hay otra manera de solucionarlo? ¿No podemos hacerlo de otra forma? Pero entonces empezó otra vez a pegarme, a insultarme. Me dijo que era un gallina, un cobarde, un desgraciado. Seg también se propone utilizar el mejor amigo de Dean, el mecánico Damon Cooper, de 25 años, para que le ayude a llevar a cabo su plan criminal. Tras su machacona insistencia, que raya con un lavado de cerebro, Damon Cooper se rinde ante Seg y ayuda a Dean a pegar fuego a la casa de Hal. Nadie escapa a los deseos de Seg. Dean ha sido entrenado desde la cuna para ser el soldado leal, y Damon no tiene la fuerza mental necesaria para oponerse a la orden de matar a los amantes. Así pues, la noche del 29 de junio de 1988, los dos hombres se enmarcan en su misión asesina. Sí, saltamos la valla. Subimos por el camino y nos colocamos al lado de la entrada. Al cabo de un momento, Alan salió a ver por qué ladraban los perros. Volvió a entrar. Y fue entonces cuando Damon se acobardó. Damon, ¿qué estás haciendo? No puedo, tío. Es que no puedo. Le tranquilicé y le expliqué que teníamos que hacerlo. Que eso era lo que quería mi padre. Ojalá hubiera podido largarme con él en aquel momento. Pero para mí era completamente imposible. No tenía otra opción. Es muy fácil para alguien de fuera decir, sí, sí la tenías. Podías haberte marchado. No era así, no era tan fácil. Acabé derribando un cubo, creo, y los perros empezaron a ladrar. Entonces Alan volvió a salir y escuché un sonido parecido a un disparo. Pero después me enteré de que había sido Alan pegando un latigazo para hacer callar a los perros. Fue entonces, mientras estaba allí plantado, cuando recuerdo haber visto su silueta. Y le apunté con el arma. Y sí, cerré los ojos y apreté el gatillo. Me levanté y disparé otros 2 tiros, aunque ya había caído al suelo. Ya no estaba de pie, pero fue un acto reflejo. Cuando me giré y empecé a correr, después del tercer disparo, oí a Damon descargar su escopeta. Aunque Seg le había dicho claramente que Christine también debía morir, Dean decidió que le era imposible matar a la mujer a la que había amado como a su propia madre. No me convencí de que era incapaz de hacerlo hasta la misma noche del crimen. Hasta entonces había encontrado la manera de reprimirlo. Pero claro, aquello era demasiado gordo para mí. No pude reprimirlo del todo. Y una media hora antes del tiroteo, decidí que no podía hacer daño a mi madre. No podía hacerle daño. Y recuerdo que pensé, espero que papá no se enfade. Muerto Hal, Dean y Damon corren presas del pánico. Ensucian la alfombrilla del coche con tierra sacada de otro lugar para cubrir sus huellas por si la policía registra el vehículo. Pocas horas después de la emboscada, la policía hace una redada en la granja de Seg y la casa a la que Dean acaba de mudarse. Llegaron a casa. Llamaron a la puerta. Yo todavía estaba despierto, no podía dormir. Estaba acostado en la cama, pero cada vez que cerraba los ojos veía la silueta de Alan. Estaba intentando asumir la gravedad del crimen que acababa de cometer.
Dean, ¿dónde has estado esta noche? He estado en casa toda la noche. Cuando la policía entra en su casa, Dean se da cuenta de algo que le hiela la sangre. Al entrar en casa, miré hacia el cuarto de baño. La puerta del cuarto de baño estaba entornada y vi las botas que acababa de quitarme, llenas de barro, y la ropa con los residuos del disparo. Lo vi todo. Y si ya de entrada estaba como paralizado por lo que había hecho, encima ahora los policías estaban en casa. Pensé, iré a la cárcel. Se acabó todo. Me meterán 20 años de cárcel. ¿Qué significa eso? Nada, es un vídeo que quería ver. Algo les distrajo. En la mesita de noche había un trozo de papel y llevaba escrita la frase "Tiempo para matar", que en realidad era el título de una película que me habían recomendado ver. Y mientras estaban distraídos con este papel, preguntándose si tenía algo que ver con el crimen, tuve suficiente tiempo para pasar junto al cuarto de baño, cerrar la puerta, vestirme y bajar hasta el coche patrulla para ir a declarar a la comisaría. No sé cómo calificarlo, si de golpe de suerte o algo parecido, pero estaba seguro ya la primera noche de que todo había terminado para mí, aunque no fue así. Poco antes, habían escondido el arma homicida en la finca propiedad de los padres de Damon Cooper, pero después la habían tirado al río Wyoming. Después de su interrogatorio, Dean se deshace de sus zapatos y su ropa, que pueden inculparle. Más tarde, la policía descubrirá que, al igual que Dean, Sek está a punto de ser descubierto aquella misma noche, pero su astucia criminal le salva. Sek, tenemos una orden para registrar la casa. ¿Le importa que echemos una ojeada? Adelante, chicos. Mientras la policía registraba la casa, Sek descubrió un casquillo del calibre 22 tirado en el suelo. Sek lo recogió y se lo metió en la boca. Y lo mantuvo bajo la lengua todo el rato, mientras hablaba con la policía. Pues claro que no. ¿Estás seguro? ¿No ha estado con nadie? Escuchad, he estado aquí toda la noche. Con las prisas para ocultarlo a la policía, no recogió tan solo el casquillo, sino también un trozo de excremento canino que había en el suelo. Y se lo metió en la boca junto con el casquillo. Cuando Dean se encuentra con Sek a la mañana siguiente, no le felicita precisamente. ¿Por qué lo haces todo tan mal? Tenías que matar a Alan y matar a Christine. Recuerdo que cuando fui a entrenarme aquella mañana, me gritó y me insultó. Y estaba muy enfadado porque Christine no había muerto. Yo estaba completamente vacío por dentro. Estaba perdido, estaba, de veras, como un muerto viviente. Estaba vacío por dentro. Pero cuando me dijo que también tendría que haber matado a Christine y que si Damon se había rajado, también tenía que haberle matado a él. Pues tenías que haber matado a Damon también. No sé qué me pasó. No sé cómo había podido pensar que al hacer algo tan terrible, todo iría mejor. Que nuestra vida se arreglaría de repente. No sabes hacer nada. Eres un completo inútil. Troy Waters se está preparando para disputar el campeonato IBF contra el italiano Gianfranco Rossi cuando la policía detiene a Sek y a Dean por el asesinato de Alan Hall. Aunque su campaña parezca perdida y Rossi le lleve una gran delantera, Troy recibe un importante espaldarazo antes de volar a Europa, cuando el juez de instrucción sobresee la causa por falta de pruebas. Me siento reivindicado. Y en algún momento podré contar una increíble historia, una historia de intriga y conspiración, pero eso es otra historia. Aunque Dean celebra su libertad en frente del juzgado, su conciencia sigue acosándole cuando está solo por la noche. De alguna manera había perdido la inocencia. Algo había cambiado. Y sinceramente lo recuerdo, nunca lo olvidaré. Algo había muerto en mí. Algo había cambiado. Había arrebatado una vida y sabía que nunca podría devolverla. Me debatí con esta idea durante muchos años. Estuve a punto de suicidarme porque no podía acostumbrarme a la idea. Dean no ha confesado nada a la policía, pero sí se confiesa, tarde una noche, con un sacerdote local en Terrigal Beach. Dean me abrió su corazón, descargó toda su conciencia, me lo contó todo. Después le hablé de la importancia de la confesión para poder limpiar su conciencia. Tenía que dar un paso adelante. Tenía que dirigirse a la policía y contárselo todo.
Mientras Seg sigue planificando combates y campeonatos mundiales para Troy y Guy, Dean se ahoga en un mar de desesperación. Aunque al principio busca refugio en la religión cristiana, le resulta más fácil marcharse a Melbourne y perderse en el ambiente delictivo y las drogas. Era un estilo de vida horrible, pero allí por lo menos me sentía integrado, porque todo el mundo hacía lo que no debía. Yo me debatía. Todos huíamos de distintas cosas y utilizábamos el alcohol y las drogas para enmascarar nuestros sentimientos. Dean teme que la policía vuelva a abrir el caso, un temor reavivado 5 años después cuando el detective Dennis O'Toole vuelve a interrogarle. O'Toole sabe que la única forma de resolver el asesinato de Hall será con una confesión. Y le pregunté si había cometido el asesinato de Alan Hall. En aquel punto, Dean, que parecía muy desenvuelto, apartó la mirada. No pudo contestarme mirándome a los ojos. Y de hecho no me contestó. Se encogió de hombros. Tras 2 años infernales, luchando con impulsos suicidas y conviviendo con criminales habituales, Dean Waters, que se enfrenta ahora a las responsabilidades de la paternidad, regresa a su casa en la costa central, abotargado y emocionalmente hundido. Llegado a este punto, algo en mi interior me decía sin cesar que tenía que confesar para poder rehacer mi vida. No podía barrerlo bajo la alfombra y empezar a vivir de nuevo. Tenía que dar marcha atrás, enfrentarme a lo que había hecho. Y era una idea terrorífica porque sabía que tendría que sacar tantas cosas, hablar de tantas cosas. Y supongo que temía que mis hijos descubrieran todo aquello. Estaba muy preocupado por el efecto que tendría sobre ellos. El pastor Kevin Brett pone a Dean en contacto con Manny Konditsis, un abogado local. Pasarán otros 12 meses antes de que Konditsis tenga luz verde para organizar un encuentro con el detective O'Toole. De entrada no mencionó el nombre, pero me dijo, ¿sabe de quién estoy hablando? Y yo le contesté, sí, lo sé. Y nos encontramos al día siguiente en el despacho del abogado. Entré en la sala y Dean me dijo que quería quitarse ese peso de encima. Cuando el detective O'Toole me preguntó si había sido yo el autor de los disparos, si había matado a Alan Hall, recuerdo que las palabras no me salían de la boca, porque llevaba tanto tiempo mintiendo, que me había convencido de que esa era la forma de solucionarlo todo. Mentir, 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 mentir. No conseguí decirlo de buenas a primeras, pero una vez lo dije, volví a repetirlo, y entonces todo fue bien. Al enterarse de que Dean ha confesado, Damon Cooper se entrega a la policía. Seg es detenido durante un viaje a Wyoming. Su actitud es diametralmente opuesta a la de Dean. Creo que estaba en una fase de negación total. Apenas pareció reaccionar. No cooperó en absoluto. Y se mostró muy agresivo, tal como era de esperar, supongo. Cooper es el primero en comparecer ante el juez. Su representante legal no intenta exculparle alegando que no ha actuado por voluntad propia. Teniendo en cuenta las pruebas existentes, lo mejor que puede hacer por su cliente es obtener una condena por homicidio, por la que recibirá una condena de 18 años de cárcel con 12 sin libertad condicional. Una apelación posterior fracasará al igual que una petición de clemencia al gobernador. Poco después de la confesión de Dean, Seg Waters muere de un ataque al corazón a los 70 años. En la causa contra Dean, 3 psicólogos, incluido uno de la fiscalía, declararán que el acusado sufría de una enajenación mental al matar a Hall. Armado con estas declaraciones, Konditsis intenta que su cliente sea solo declarado culpable de homicidio, al no haber actuado por voluntad propia. La fiscalía, en cambio, insiste en acusarle de asesinato. El tribunal se ve bombardeado por los relatos de la terrible educación de Dean. Miembros del jurado lloran abiertamente al escuchar el testimonio de los chicos Waters acerca de su infancia. Absolutamente horrendo. Les permitía acostarse por la noche, después de haberles dado una paliza, para despertarles de nuevo a las 3 de la mañana y pegarles otra vez. Mientras Dean intenta hacerse a la idea de una dura sentencia, Konditsis tiene la sensación de que Dean quizás sea absuelto, pero no se atreve a darle demasiadas esperanzas. Dean se había dejado sus llaves en casa, porque estaba convencido de que no las necesitaría, de que no volvería a casa, que iría directamente a la cárcel. Pero eso es lo que queríamos que creyera. Yo quería que solo esperara una condena por homicidio, como lo mejor que podía obtener. El jurado solo necesitará 40 minutos para absolver a Waters de todos los cargos. Y entonces se desata un verdadero caos.
Dean, casi incrédulo, sollozaba y daba las gracias al jurado. Algunos miembros del jurado también estaban llorando mientras se daba el veredicto. Cuando el jurado regresó con un veredicto de no culpable que absolvía a Dean Waters, mi reacción fue de asombro total. Me quedé de piedra. Tardé un rato en asimilarlo. Dean Waters es consciente de que mucha gente no comprende cómo es posible que él pueda quedar en libertad mientras Damon Cooper se pudre en una celda. ¿Está usted conmocionado? Estoy destrozado por mi amigo. Se quedará destrozado cuando se entere de la noticia. Es bastante difícil aceptar que la persona que causó la muerte de otra persona quede en libertad, mientras que su cómplice, que no causó daño alguno a la víctima, es condenado a 16 años de cárcel. Incluso hoy en día me parece difícil de aceptar. Puedo comprender que el hombre de la calle se sorprenda de esta absolución. El acusado había admitido su autoría, haber estado allí al acecho para disparar y matar a otra persona. Yo lo comprendo perfectamente, pero el jurado solo podía determinar si en el momento de apretar el gatillo, Dean estaba actuando por voluntad propia o cumpliendo el deseo de su padre. Dean Waters mató en nombre de su padre, y mientras intenta rehacer su vida, está muy claro que muchas heridas siguen abiertas. La vida es muy dura. Tiene sus momentos, pero estoy agradecido de tener a mis chicos. Es que las cosas siempre pueden ser peor, ¿no es cierto? Yo estoy sano, soy un hombre libre y tengo a mis hijos. Y actualmente estoy intentando sacarme mi título de mecánico. Al fin y al cabo, los hijos de Seg Waters han acabado siendo hombres de bien, aunque uno de ellos haya sido acusado de asesinato. Pero cuesta creer que hayan podido sobrevivir a su infancia y su juventud. De una cosa estoy seguro, de que serán capaces de enfrentarse a la vida y salir airosos. No temo en absoluto que no lo consigan porque les he educado con mano de hierro y sé que cada uno de mis hijos me lo agradecerá tarde o temprano. Estamos en Paddington, un acomodado barrio residencial al este de Sídney. Aquí, en 1990, un hombre de negocios rico y extravagante, que sufre de varias dolencias relacionadas con el SIDA, muere de repente de forma sospechosa. Se llama Roger Claude Teixeira y ha ganado millones con una cadena de bares homosexuales y saunas, gigantescos y lucrativos negocios alrededor de Oxford Street de Sídney, cuando la liberación gay explotó en los años 70. Ha prometido, públicamente y a menudo, que dejará buena parte de su fortuna a toda una serie de amigos y antiguos amantes. Pero después de su muerte, aparece por sorpresa un Nuevo Testamento, en el que deja toda su fortuna a su último amante, Ludwig Gersh. Sin embargo, el propio Ludwig aparece muerto poco después, brutalmente asesinado. Este es el lado oscuro del ambiente gay de Sídney. Una historia real de dinero, ambición, lujuria, venganza y asesinato. La siniestra herencia oculta en el Testamento de la Muerte. El Testamento de la Muerte. Los acontecimientos que culminan con la muerte repentina y misteriosa del millonario gay Roger Claude Teixeira y el brutal asesinato de su último amante, Ludwig Gersh, se remontan al Sídney de principios de los años 50. Es una época de leyes y valores sociales rígidos y conservadores. Una época en la que ser homosexual obliga a vivir en la mentira. El propietario del club gay Rod Stringer recuerda que los homosexuales eran hostigados incluso en fiestas privadas. Muy a menudo llamaban a la puerta y era la policía. Era una redada policial porque creían que se organizaban actos sexuales pervertidos en estas fiestas privadas. Así era a finales de los años 50 y principios de los 60. En este mundo rígido y peligroso aterriza Roger Claude Teixeira, un joven gay francés atractivo y dinámico. Se ha criado en los burdeles de París durante la Segunda Guerra Mundial y sabe lo que es vivir en la miseria y pasar hambre. Monta una floristería en el bohemio barrio de King's Cross de Sídney. Y más tarde una peluquería, donde aprende muy pronto los trucos para desviar parte del dinero hacia sus bolsillos y no tener que pagar impuestos. Pero el dinero empieza a llover de verdad cuando se convierte en un restaurador de vanguardia. Un campo en el que su encanto natural y su destreza culinaria le convierten en el maître perfecto. Bien, es que era un hombre muy bien vestido, muy atractivo y siempre tenía compañeros también muy atractivos. Nunca tuvo problemas en pasear por toda la ciudad del brazo de la gente más guapa del momento. Los restaurantes de Roger Claude, como de Placa y Le Cabanon, causan sensación en la ciudad.
y empiezan a atraer a los ricos y famosos, entre otros, numerosas estrellas del mundo del espectáculo. Un conocido personaje de Oxford Street, Craig Petrie, recuerda su estilo y su generosidad. Roger era fantástico, un maître maravilloso. Siempre te hacía sentir bienvenido, siempre te ofrecía una copa de vino, siempre... Nunca te planteaba ningún problema, y su personal era igual. En los años 70, Roger Clot se ha convertido en un miembro crucial del exclusivo grupo de empresarios y magnates de los negocios inmobiliarios. Desafiando la restrictiva legislación que regulaba la venta de bebidas alcohólicas, dirige una cadena de bares, clubs nocturnos de lujo, discotecas y saunas. Caprichos, 253, Jules y Patches. Los negocios más rentables son las saunas para gays, que atraen un flujo constante de clientes todo el día con bajos costes de mantenimiento. Una sauna puede funcionar con solo 2 personas y pueden atraer a 100, 200, 300 personas al día, y a 5 o 10 dólares por persona puede sacar más de 2.000 o 3.000 dólares al día, además con un mínimo de personal. La sauna King's Team es la joya de la corona del imperio empresarial de Roger Clot. El magnate desvía miles de dólares de sus cajas registradoras y viaja por todo el mundo comprando antigüedades y pinturas que le servirán para transformar una vieja mansión de Paddington en un verdadero palacio. A principios de los años 80 también aprovecha la oleada de liberación sexual que entronará a Sydney como capital gay del Pacífico Sur. En 1981 conoce a Ludwig Gersh, un holandés de 35 años que será su último gran amor. Gersh es un peluquero sin recursos de los barrios bajos de la ciudad, y muchos de los amigos y potenciales herederos de Roger Clot le tienen por un consumado cazafortunas. La escritora y periodista Sandra Harvey investigó la vida de Ludwig. De alguna manera era un personaje bastante complejo, era oportunista, procedía de un entorno muy pobre y creo que cuando conoció a Roger pensó haber tropezado con un buen negocio. Creo que debió serle muy difícil estar con Roger porque, según me han dicho, él intentaba imitarle de muchas maneras, pero no tenía ni el carisma, ni el talento para los negocios, ni el glamour de Roger Clot, por lo que hasta cierto punto se convirtió en un personaje algo trágico. Otros, como el barman Justin Brash, sospechan de las intenciones del nuevo amante, pero se lo toman con más filosofía. Ludwig se había movido mucho tiempo entre la alta sociedad, aunque en un segundo plano, pero fue una sorpresa muy grande cuando se juntaron. Ludwig era un poco raro, siempre pensé que tenía algo inquietante, pero Roger se enamoró de él completamente. La relación con Ludwig se estrecha todavía más cuando un análisis de sangre revela en 1985 que René Clot está infectado con el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que está asolando las comunidades gay del mundo entero. En aquella época no había tratamiento alguno, y miles de hombres gay morían a causa de la pandemia. En 1988 empieza a sufrir distintas dolencias asociadas con el virus y decide escribir su testamento, en el que nombra a Ludwig como principal heredero, pero también deja sustanciosas cantidades a sus amigos más íntimos y a sus antiguos amantes. Después de haber escrito este testamento, el abogado que había tenido durante muchos años decide retirarse y Roger Clot recurre a un nuevo abogado para que se ocupe de sus asuntos. Este nuevo abogado es Brian Roberts y tendrá un papel clave en el drama que se está desarrollando. Cariño, nuestros amigos se van. Quieren darte las buenas noches. El estado de salud de Roger Clot empeora y cuenta a sus amigos más íntimos, públicamente y repetidas veces, lo que les deja concretamente en su testamento. En primer lugar de la lista está un apuesto antiguo amante, Eduardo Alderighi, también infectado con el VIH, y que vive en una casa de verano de Roger Clot en las Montañas Azules, al oeste de Sydney. Eduardo heredará la casa y un legado de $200.000. Para evitarles problemas con Hacienda, Roger Clot también elabora un testamento negro. Una lista secreta de las personas que compartirán sus numerosas antigüedades, obras de arte y otros tesoros personales que suman un valor de varios millones de dólares. Roger Clot entrega esta lista del tesoro del testamento negro a Ludwig. No te preocupes, lo guardaré en un lugar muy seguro. Abre la boca. Durante toda su enfermedad, Ludwig permanece a su lado, controlando cada vez más su vida, ocupándose de todas sus necesidades y administrándole su medicación. En marzo de 1990, Roger Clot pide a su nuevo abogado, Brian Roberts, que redacte un nuevo testamento. Lo que en realidad sucederá después, nadie lo sabe con certeza. Y queda pendiente un interrogante.
Este documento vital, que repartía millones de dólares, comportaba también una sentencia de muerte tanto para Roger Claude Teyssèdre como para Ludwig Gersh. En marzo de 1990, el hombre de negocios y multimillonario gay Roger Claude Teyssèdre, en los últimos estadios del SIDA, decide redactar un nuevo testamento. Encarga esta tarea a su nuevo abogado, Brian Roberts, que acude con copias de este nuevo documento a su mansión de Paddington. Varios vecinos actuarán de testigos ante la firma del documento. Los vecinos afirmarán después que no han visto el testamento entero, solo la página de las firmas, al final. Una de las vecinas dice que recuerda haber dicho bromeando: ¿qué estoy firmando aquí? ¿Mi sentencia de muerte? Pero Roger Claude les explica que es su nuevo testamento y que ellos solo están atestiguando su firma, no su contenido ni otros detalles. Una de las personas que más tarde investigará el testamento, el abogado de Sydney Victor Visanis, confirma los acontecimientos. Les dijeron que solo tenían que atestiguar un testamento. Teyssèdre hizo una gran floritura, firmó, y entonces se acercó Roberts y les pidió que firmaran. Pero les dijo que el documento contenía detalles personales que no quería revelar, por lo que lo cubrió con una hoja de papel. El testamento en sí no era falso, pero había sido manipulado, puesto que posteriormente las investigaciones de la policía científica revelaron que la parte central, donde se nombraba a todos los beneficiarios, etc., no estaba alineada con los demás parágrafos, lo cual indicaba que había sido insertada más tarde. Al parecer, Brian Roberts entregó una copia del Nuevo Testamento a Roger Claude y se quedó con el original. A pesar de todo, Ludwig sigue controlándolo todo. Contesta las llamadas telefónicas y enoja a los amigos de Roger Claude cuando les impide visitarle, diciendo que su amante está durmiendo o demasiado enfermo para recibir visitas. Un amigo íntimo de Ludwig, que no quiere ser identificado, dice que Ludwig actuaba como guardián por expreso deseo de Roger Claude. Ludwig filtraba todas las llamadas y mucha gente le señaló después con el dedo, acusándole de haber apartado a mucha gente de Roger hacia el final de su vida. Pero eso no es cierto. Era lo que quería Roger. Se lo había pedido a Ludwig y yo lo sé porque estaba presente cuando lo hizo. Cuando varios amigos consiguen a pesar de todo visitarle, Roger Claude les cuenta qué legado piensa dejarles y también intenta mostrarles la lista del tesoro del Testamento Negro. Pero cada vez, Ludwig afirma que no lo encuentra. La existencia y el contenido del Testamento Negro son cada vez más conocidos, y Ludwig está claramente nervioso y triste. En la cena del domingo de Pascua, los invitados se dan cuenta de que la relación entre los amantes es muy tensa. Roger Claude, que se cansa cada vez más fácilmente, se retira temprano. Al terminar de cenar, sus amigos se dirigen a su dormitorio para darle las buenas noches. Como siempre, la cama y el dormitorio a su alrededor están patas arriba, pero Roger Claude, insisten estos testigos, está muy animado y de buen humor. A las 8 en punto de la mañana siguiente, el lunes de Pascua de 1990, Ludwig llama por teléfono a su íntima amiga Denise Cousins y le dice que Roger Claude ha muerto. Al conocerse la noticia, amigos y antiguos amantes se declaran incrédulos y conmocionados, y muchos sospechan inmediatamente que se trata de un crimen. Denise Cousins y su marido Charles son los primeros en llegar a la casa después de la ambulancia y observan algo muy extraño. El dormitorio está ordenado como nunca. La cama recién hecha y Roger Claude está acostado de espaldas, bien cubierto con la manta y con los brazos a lo largo del cuerpo. Ludwig dice que es exactamente así como lo ha encontrado. Aparte de esta habitación extrañamente ordenada, sus amigos dicen que Roger Claude no dormía nunca de espaldas. Sin embargo, no habrá investigación. El doctor de Roger Claude firma un certificado de fallecimiento. Aquel deceso súbito y misterioso se convertirá en la comidilla del ambiente gay. Se decía si le habrían asfixiado o si le habían dado una sobredosis. Nadie lo sabía con certeza. La forma en que se dispuso del cuerpo tan rápido, la forma de actuar de Gersh tan misteriosa. Más tarde, Ludwig contará a algunos de los amigos de Roger Claude que la autopsia ha revelado que Roger Claude ha muerto de un ataque cardíaco. A otros les dice que ha sido un cáncer de estómago. Miente. De hecho, no hubo autopsia. Y como se sabía que Roger Claude estaba en los últimos estadios del SIDA, tampoco la policía se interesa por el caso en aquel momento. Años después, un juez de instrucción estudia las circunstancias de la muerte y decide que, aunque no existan indicios de un crimen, tampoco puede dar por buena la versión de una muerte natural. Pero de momento, Roberts presenta el documento que afirma ser las últimas voluntades y testamento de Roger Claude Teyssèdre. Ludwig es el único heredero de todas sus propiedades, con un valor oficial de $2,7 millones.
Extraoficialmente se les atribuye más bien un valor de cerca de 8 millones, cantidad que hoy en día sería de 25 millones por lo menos. Tras la autenticación del testamento, Ludwig y Roberts revelan que solo deja pequeñas cantidades en efectivo a los amigos más íntimos del fallecido. Cantidades de 10.000 o 5.000 dólares, muchísimo menos de los cientos de miles que esperaban recibir. Esta noticia cae como una bomba. Uno de los amigos inicia trámites judiciales para refutar el testamento, pero abandona más tarde. Para Ludwig será un duelo muy corto. Pronto se le ve salir cada noche, tomar drogas, beber, bailar y flirtear sin tapujos. Conoce a un joven peón italiano, atractivo y musculoso llamado Vince Esposito, con el que inicia una relación estable. Pero también empieza a recibir siniestras llamadas telefónicas y amenazas de muerte. Alguien en algún lugar sabe que a Ludwig se le está acabando el tiempo. Sus amigos advierten que parece vivir bajo un temor constante. Le tiemblan las manos, empieza a beber mucho y a consumir drogas recreativas. Protege la mansión de Paddington con rejas de seguridad de hierro en ventanas y puertas, incluso las claraboyas y la puerta de su dormitorio. Inevitablemente, a causa de su abuso de las drogas y el alcohol, sus amigos empiezan a distanciarse. En el ambiente gay se rumorea que le han visto enzarzarse en acaloradas discusiones con Roberts y con Esposito, aunque estos rumores no se han confirmado nunca. Hasta que, de repente, en octubre de 1990, Ludwig desaparece. Es la noche del baile canalla anual, un acontecimiento social del calendario gay de Sydney que Ludwig no se perdería por nada en el mundo, por lo que sus amigos llaman inmediatamente a la policía. Ken Bowditch, de la policía de Paddington, se encarga de la investigación. Llevamos a cabo todos los procedimientos normales en estos casos, interrogando a la gente, a las últimas personas que le habían visto, en todos los lugares donde había estado. Tenía amigos en Melbourne, les interrogamos a todos y peinamos por completo la zona de Oxford Street, todos los bares de ambiente, todas las saunas. La policía reúne una serie de hechos. Saben que Ludwig ha visitado a Vince en su apartamento de Ashfield, un barrio occidental de Sydney. Esposito dice que han tenido una pelea y que Ludwig ha llamado a Brian Roberts, que vive cerca de allí, y le ha pedido que vaya a buscarle. Roberts declara haber llevado a Ludwig en su coche hasta el centro y haberle dejado aquí, en Oxford Street. Según las investigaciones policiales, nadie más le ha visto desde entonces. En algún lugar, en algún momento, en este viernes por la noche de octubre de 1990, Ludwig Gersh ha sido estrangulado con un pulpo elástico, amordazado y ahogado con un trapo de cocina y envuelto en una funda nórdica. Una vecina del edificio donde vive Esposito dice que le han robado una funda nórdica del tendedero. Otra vecina recuerda haber visto dos hombres sacar una gran moqueta enrollada del edificio de apartamentos. Vince Esposito reconoce haber sacado la moqueta del dormitorio. ¿Esconderá esta moqueta alguna pista del asesinato? Cuando Vince abandonó el apartamento de repente, justo antes de Navidad, poco tiempo después de la desaparición de Ludwig, el agente inmobiliario descubrió que faltaba la moqueta y Vince le explicó que sus hijos habían vomitado y que por eso había tenido que quitarla. La había tirado, la había destruido, algo bastante raro ya de por sí. Tengo entendido que la policía la buscó, pero les dijeron que la habían quemado, por lo tanto, no quedaba rastro de ella. Y eso da que pensar, suscita la sospecha de que la moqueta hubiera servido para ocultar algo. En noviembre de 1990, 3 semanas después de la desaparición de Ludwig, un excursionista encuentra su cuerpo en descomposición envuelto en una funda nórdica en las montañas azules al oeste de Sydney. El detective Ken Bowditch avisa a la brigada de homicidios, pero la autopsia no revela pista alguna sobre el autor del brutal asesinato. Según el forense, le habían estrangulado. No presentaba otras heridas aparte de eso. Solo se le encontró una alianza en el dedo, la funda nórdica en la que estaba envuelto y, por supuesto, la mordaza. Pero aparte de esto, poca cosa podíamos encontrar porque el cadáver estaba en muy mal estado. Era noviembre, había hecho mucho calor y el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición. Tras el funeral y el entierro de Ludwig, Brian Roberts presenta el testamento del fallecido, según el cual ha dejado todos sus millones a Vincent Esposito. Brian Roberts es el único albacea. Más adelante se demostrará que el testamento está falsificado. La investigación del asesinato sigue su curso y los policías secretos se infiltran en bares de ambiente y saunas gays.
Uno de los problemas con que se encuentran es que muchos parecen temerosos de hablar, y los investigadores se topan con lo que describen como una pared de silencio y temor. Siempre tuve la sensación de que sabían algo que no querían revelar, que sabían algo más de lo que podían decirnos. Y no era solo una intuición, estaba clarísimo a veces cuando les preguntabas algo importante y se quedaban helados. Los amigos íntimos de Ludwig creen que detrás del asesinato hay alguien, una persona poderosa y anónima, temida por muchos. No me gusta demasiado la idea de decir públicamente quién creo que lo hizo. Basta decir que cuando la policía finalmente vino a interrogarme, los investigadores habían ya llegado a la misma conclusión que yo, pero tampoco ellos podían demostrarlo. En aquel momento todavía no se investiga el testamento falsificado de Ludwig, que será por lo tanto autentificado y que permite a Roberts y Espósito controlar toda la fortuna. Durante los 2 años siguientes se sacan grandes cantidades de dinero de las cuentas bancarias de Ludwig y se venden todas las antigüedades y obras de arte de la mansión de Paddington. También la casa se vende, junto con otras propiedades, los últimos vestigios del multimillonario imperio inmobiliario de Roger Clot. Finalmente, cuando los investigadores de homicidio se encuentran en un callejón sin salida, entran en acción los especialistas de la Brigada de Fraudes para estudiar de cerca el testamento de Ludwig. Más de 2 años después del brutal asesinato, cuando ya se han evaporado millones de dólares, el abogado Brian Barrington Roberts es detenido por haber falsificado el testamento de Ludwig. Se le acusa de un total de 10 delitos, que incluyen el redactado de un testamento falso y su presentación, la falsificación de un documento legal y su utilización. Queda inhabilitado profesionalmente y expulsado del colegio de abogados. Se le declara culpable de todos los cargos y se le condena a 4 años de cárcel. Es simplemente una cuestión de dinero. Es algo que se repite una y otra vez, pero este es uno de los peores casos que he visto. Hay quien haría cualquier cosa, robar, mentir. Y se trataba de tanto dinero. Tanto la repentina y sospechosa muerte del millonario gay Roger Clot como el brutal asesinato posterior de su último amante Ludwig Gersh siguen siendo un misterio. En 1994, el sumario de un juez de instrucción establece que, según todas las probabilidades, Ludwig Gersh fue asesinado en el dormitorio principal del apartamento de Vince Espósito en Asheville, después de las 7 de la tarde del viernes 19 de octubre de 1990. Pero no menciona al autor del asesinato, solo que probablemente fue estrangulado y asfixiado por una persona o personas desconocidas. ¿Podía haber sido un asesinato por encargo? En abril del 2004, casi 14 años más tarde, la Brigada de Homicidios de Nueva Gales del Sur vuelve a abrir el caso del asesinato de Ludwig Gersh y se ofrecen $100.000 por cualquier información que ayude a resolver el caso. Un equipo operativo especial vuelve a estudiar las pocas pruebas disponibles. Utilizan las tecnologías forenses más punteras para detectar y examinar cualquier rastro de sangre o ADN en el apartamento de Asheville. Uno de los hombres que los vecinos vieron sacar la moqueta llevaba un pendiente con un rubí y un reloj de oro con una correa negra. Los detectives dicen que ese hombre podría proporcionar información crucial sobre el asesinato. La policía subraya que el hombre del pendiente de rubí no es un sospechoso, pero puede tener información sobre los movimientos de ciertas personas en el momento en cuestión. Si alguien recuerda haber visto a ese hombre con el pendiente de rubí y el reloj de oro en 1990, debe llamar al teléfono de la policía, 1-800-333-000. Puede así contribuir a la resolución del asesinato de Ludwig Gersh y quizá revelar también el misterio del testamento de la muerte de Roger Clot de Cedra.